Resulta profundamente poético y, a la vez, bastante irónico que la voz humana, que al final es el instrumento musical más antiguo de nuestra historia evolutiva, pues siga siendo un enigma matemático casi indescifrable para las máquinas más avanzadas de nuestro tiempo. Es decir, un ordenador contemporáneo puede calcular la trayectoria de un cohete espacial con una precisión milimétrica o simular la colisión de dos galaxias enteras. Pero fíjate, a menudo fracasa estrepitosamente al intentar adivinar el milisegundo exacto en el que un cantante comienza a entonar una simple melodía. Y es precisamente esa contradicción la que hace que el tema de hoy sea tan apasionante. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración detallada. Eso es. Hoy nos adentramos en un documento sumamente revelador, elaborado por los investigadores Song-Kyon Chang y Kyo-Ju Lee de la Universidad Nacional de Seúl. Su título, en su traducción al español, es, lo tengo por aquí, un enfoque de emparejamiento para la detección simultánea de inicio y final de la voz cantada utilizando correntropía. La misión de este análisis en profundidad es bastante clara. Queremos descifrar cómo estos científicos están enseñando a los ordenadores a aislar ese instante microscópico en el que nace y muere una nota vocal. Básicamente se trata de separar la magia inefable del arte de la aparente frialdad de los datos matemáticos. Es un placer sumergirnos en este trabajo, la verdad. Porque el reto que plantean los autores no es un simple capricho de laboratorio. Claro. Durante décadas, la ingeniería de audio ha tratado de cuantificar el arte, de meter, digamos, la expresividad humana en cajas de código binario. Este documento propone un salto técnico considerable, sí, pero también nos obliga a plantearnos si realmente un modelo puramente matemático, por muy sofisticado que sea, puede capturar todas la subjetividad, el caos y la riqueza de la voz humana sin dejarse matices fundamentales por el camino. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio porque el concepto base es fascinante. En el procesamiento de señales musicales existe un problema fundamental llamado detección de inicio, o onset detection en inglés. Para quienes nos escuchan y se pregunten por qué esto es tan vital, pues imaginemos que queremos crear un software que afine el tono de un cantante automáticamente. El famosísimo autotune que inunda absolutamente todas las producciones modernas. Exacto, el autotune. O imaginemos un programa que transcriba automáticamente una melodía a una partitura clásica, o que simplemente siga el ritmo de una canción en directo para sincronizar las luces en un concierto. Para hacer todo eso con un mínimo de éxito, la máquina necesita saber exactamente, pero exactamente, dónde empieza cada nota. Tradicionalmente esto resulta fácil con ciertos instrumentos. Sí, con los percusivos, sobre todo. Efectivamente. Si pensamos en golpear la tecla de un piano o la caja de una batería, el inicio es percusivo. Es un ataque brusco, un pico de energía instantáneo que cualquier micrófono y cualquier máquina pues detectan sin ningún esfuerzo. Hay un silencio absoluto y de repente, ¡pam!, una explosión de sonido. Es como encender un interruptor de la luz. Tal cual. O está apagado o está encendido. Ahí la máquina no tiene ninguna duda. Precisamente. Pero la voz humana es una bestia completamente diferente. Tiene lo que los autores del estudio llaman inicios suaves o soft onsets. Un cantante puede deslizarse hacia una nota, empezar con un suspiro, un susurro que crece lentamente, introducir un vibrato muy sutil o ir alterando el volumen de forma paulatina. No hay un golpe seco, hay una evolución totalmente orgánica. Y para dimensionar la verdadera magnitud de este problema computacional, los autores nos remiten a los datos del MIREX del año 2012. El gran campo de pruebas internacional, las Olimpiadas, por así decirlo, para algoritmos de recuperación de información musical. Pues bien, en aquel momento, el algoritmo que mejor rendimiento tuvo para detectar inicios en voces solistas apenas logró una precisión del 55,9%. Esta precisión, por cierto, se mide mediante una métrica estadística denominada F-measure. ¡Madre mía! ¿Un 55,9%? Es decir, poco más que lanzar una moneda al aire. Prácticamente la mitad de las veces, el software más avanzado del mundo se equivocaba por completo al intentar adivinar cuándo un ser humano empezaba a cantar. Así es. Y desde una perspectiva crítica, este fracaso histórico se debe a un error de concepto monumental por parte de toda la comunidad científica a lo largo de los años.
Totalmente de acuerdo. Han intentado tratar la voz humana como si fuera un instrumento de viento o de metal. Han aplicado lógicas de detección de energía que, oye, funcionan de maravilla para un clarinete o una trompeta, pero que son totalmente inútiles para la garganta humana. La articulación vocal es un caos. Ya. Es tremendamente dependiente de la anatomía, de la capacidad pulmonar y, sobre todo, del estilo estético de cada cantante individual. Es que es como intentar medir un líquido usando una regla de madera. La herramienta simplemente no se ajusta a la naturaleza del material que tienes delante. Exactamente. Las envolventes de ataque en la voz varían tan lentamente que intentar encasillar esa subjetividad en una fórmula matemática tradicional, de esas basadas en picos de energía, es directamente ignorar la naturaleza misma del canto. Por eso, cuando el algoritmo fallaba de esa manera en aquel 2012, no era por falta de potencia de cálculo en los ordenadores de la época. No, qué va. Era por un modelo mental profundamente equivocado. Y es precisamente por ese fracaso estrepitoso que los investigadores de Seúl decidieron tirar a la basura las técnicas convencionales. Se plantaron y dijeron, basta de buscar picos de volumen, y proponen una solución radicalmente distinta basada en un concepto estadístico bastante complejo. Aquí entra en juego la herramienta que es, digamos, el núcleo de su magia, antes incluso de aplicar la matemática dura. El filtrado previo. Eso es. Primero, el sistema hace algo muy inteligente con el propio sonido. Toma la señal de audio de la voz, que está muestreada a 11.025 Hz, y la pasa por un banco de filtros de 64 canales llamado ERB. Y ese paso previo es absolutamente vital. El filtro ERB, o Equivalent Rectangular Bandwidth, no es un filtro cualquiera que pones en un programa de edición. Para nada. Lo asombroso de este filtro es que imita matemáticamente la forma en que funciona nuestra propia audición humana. En lugar de mirar todo el espectro sonoro a lo bruto, se centra específicamente en las frecuencias que van de los 80 a los 4.000 Hz. ¿Y por qué este rango? Pues porque ahí es donde vive la voz humana. Claro. Por debajo de 80 Hz solo hay ruido de pisadas en el escenario o el zumbido de los cables de los micrófonos, y por encima de 4.000 Hz encontramos sobre todo el brillo de los platillos de la batería o ruiditos muy agudos. Básicamente, le están poniendo a la máquina un oído humano virtual para que deje de distraerse con frecuencias irrelevantes que solo aportan ruido al cálculo. Exacto. Limpian el lienzo, quitan la maleza, y una vez que la señal está filtrada tal y como la escucharía un oído humano de verdad, le aplican la verdadera innovación del estudio, una función matemática llamada correntropía. Lo fascinante de esto es cómo opera matemáticamente la correntropía frente a una correlación cruzada clásica, que es lo que se usaba antes. Cuéntanos un poco más sobre eso. Pues estamos hablando de una función que no solo tiene en cuenta la estructura temporal de la señal, es decir, el orden exacto en el que ocurren los sonidos, sino también su distribución estadística. Y para lograr esto, introducen una matemática que puede sonar un poco intimidante. Utilizan un núcleo de Parsons para proyectar la señal de entrada en lo que se conoce como un espacio de Hilbert de núcleo reproducible. Las siglas en inglés son RKHS. Vale, creo que aquí necesitamos traducir un poco esto de forma urgente para que nadie se pierda en casa. Cuando hablamos de proyectar la señal en un espacio de Hilbert usando este núcleo de Parsons, suena a película de ciencia ficción. Suena denso, sí. Para que nos hagamos una idea visual, es como intentar resolver un laberinto muy complejo que está dibujado en un trozo de papel, en 2 dimensiones. A simple vista, el camino es un caos indescifrable de líneas que se cruzan. Parece imposible encontrar la salida, que en nuestro caso sería encontrar el inicio exacto de la nota vocal. Una analogía muy acertada, por cierto. Pero claro, si usamos esta herramienta matemática, este famoso núcleo de Parsons, lo que hace el sistema de repente es elevar ese laberinto plano a 3, 4 o múltiples dimensiones. De repente, es como si estuviéramos volando en helicóptero. Miramos el laberinto desde arriba, en relieve, y el camino correcto, el inicio exacto de la nota, pues resulta obvio al instante, simplemente porque hemos cambiado la perspectiva dimensional. La teórica de hacer este viaje hiperdimensional es que el algoritmo se vuelve increíblemente robusto frente a lo que en estadística se llaman valores atípicos o outliers. Que en la música son constantes. Exacto. En el contexto de un cantante frente a un micrófono, esos valores atípicos son los ruidos inevitables del ser humano. Una respiración un poco más profunda, entre estrofas, el ligero roce de los labios al abrir la boca antes de cantar, o pequeños cambios subdominantes en la amplitud acústica de la sala de grabación.
La correntropía, al mirar los datos desde esa dimensión superior que comentabas, sabe ignorar esos pequeños baches, sabe centrarse en la carretera principal, que es la nota musical real. Es una forma inteligentísima y muy elegante, la verdad, de descartar el ruido humano sin perder la esencia de la nota musical. Lo es, sin duda. Sin embargo, aquí es donde tenemos que adoptar una postura un poco más crítica frente a este enorme despliegue técnico. A ver. La complejidad computacional de este proceso es sencillamente descomunal. Elevar miles de muestras de audio por segundo a múltiples dimensiones y luego aplicar estas funciones no lineales de forma constante tiene un coste de procesamiento masivo. Cabe preguntarse si este modelo matemático es realmente eficiente para aplicaciones musicales en el mundo real o si estamos simplemente ante un experimento de laboratorio de fuerza bruta. Entiendo por dónde vas. Claro, es que necesitaríamos servidores inmensos para que esto funcione en un estudio comercial normal y corriente. ¿Es realmente viable hacerlo en tiempo real durante un concierto? Es una crítica muy válida, la verdad. Procesar tantas dimensiones suena agotador para cualquier procesador moderno, pero resulta muy curioso que los propios autores parecen anticiparse a ese problema del coste computacional y de la posible rigidez del modelo. Sabían que esto iba a consumir recursos. Para que el sistema no colapse por completo y siga siendo eficiente, introducen una solución que, bajo mi punto de vista, resulta brillante: la optimización de núcleo ad hoc. Detallemos un poco esa optimización, porque es verdad que es el motor que mantiene vivo a todo el sistema. Para que la correntropía funcione correctamente hay un parámetro crucial en la fórmula llamado sigma. Este parámetro sigma básicamente controla la sensibilidad del sistema. Funciona, para que nos entendamos, como el enfoque de una cámara. Si dejas el sigma fijo desde el principio hasta el final de una canción, el algoritmo inevitablemente se pierde en cuanto el cantante cambia un poco de estilo, de volumen o de registro. Así que el sistema de Changi Lee hace algo increíble: ajusta esta sensibilidad, este enfoque, cada 5 milisegundos de forma completamente dinámica. Y ajustar un parámetro estadístico tan complejo cada 5 milisegundos, sin fundir literalmente el procesador, requiere un atajo matemático muy elegante, hay que reconocerlo. Utilizan una fórmula estadística clásica, conocida como la regla de oro de Silverman, o Silverman's Rule of Thumb. Eso es. Y lo aplican basándose en una ventana de observación del audio de los últimos 7 segundos. Para que nuestra audiencia visualice esto con total claridad, pensemos de nuevo en la lente de una cámara de cine moderna. Si el director de fotografía deja el enfoque fijo en un punto concreto del salón, lo que matemáticamente sería buscar un óptimo global fijo, y el actor comienza a moverse frenéticamente por todo el decorado, acercándose a la cámara, alejándose, saltando, la mitad de la película saldrá irremediablemente borrosa. Claro, porque la lente no se adapta a la realidad dinámica y caótica de la escena. Exactamente. En cambio, este algoritmo, con la optimización de Silverman, actúa como un sistema de autoenfoque continuo y de altísima velocidad. Va evaluando el entorno sonoro general de los últimos 7 segundos, para tener un contexto, y luego ajusta la lente matemática milimétricamente cada 5 milisegundos. Es una barbaridad. De esta forma, mantiene al cantante perfectamente nítido y enfocado en el análisis de datos, sin importar si de repente, no sé, empieza a gritar el estribillo a todo pulmón o si baja la voz a un susurro súper íntimo. El propio documento señala que añadir este autoenfoque dinámico mejora la precisión general de todo el sistema en más de un 10% respecto a dejar el parámetro fijo. La analogía de la cámara, la verdad es que ilustra a la perfección la intención del diseño. Es ingenioso. Pero aún así, como analista de estos sistemas, debo insistir un poco. Adelante, adelante. Ajustar parámetros de sensibilidad en ventanas rodantes cada pocos milisegundos sigue exigiendo unos recursos computacionales muy superiores a los de los métodos tradicionales de detección de energía que teníamos antes. Sí, eso es innegable. No obstante, si aceptamos por un momento que el coste computacional vale la pena, que las máquinas actuales pueden soportarlo sin arder, el resultado visual de aplicar esta correntropía optimizada es innegable. Genera en la pantalla una gráfica donde aparecen unos picos clarísimos, tanto positivos como negativos, que marcan los presuntos inicios y finales de cada una de las notas. Así es. Y aquí es donde se pone realmente interesante la propuesta del paper. Una vez que tenemos esos picos claros asomando en la gráfica de la función de detección, los autores no se conforman simplemente con buscar el principio de la nota, que suele ser lo habitual en estos estudios. Introducen un método bautizado como selección simultánea de picos en pareja, o pairwise simultaneous peak picking. Es un trabalenguas. Sí lo es,
Es decir, el ordenador sale a cazar el inicio y el final de la nota exactamente al mismo tiempo, asumiendo de partida que vienen en un pack indivisible. Una nota que empieza por pura lógica física, obligatoriamente tiene que terminar en algún momento. Y para realizar esta caza simultánea en pareja, los investigadores despliegan un arsenal matemático muy específico. Utilizan lo que definen en el texto, concretamente en la ecuación 6, por si alguien quiere buscarlo, como una matriz de núcleo hiperbólico inverso. Otra vez términos imponentes, madre mía. ¿Cómo podemos visualizar esta matriz de forma sencilla? Podemos imaginar esta matriz de núcleo hiperbólico inverso como una especie de plantilla elástica. Pensemos, por ejemplo, en un molde de silicona para repostería o en un cortador de galletas que tiene la forma teórica de una nota musical perfecta. Tiene un punto claro donde sube el volumen, un cuerpo central más o menos estable y un punto claro donde baja y desaparece. El sistema coge esta plantilla elástica matemática y la estira desde un mínimo de 20 milisegundos para notas extremadamente cortas, casi como un staccato, hasta un máximo de 2,5 segundos de duración para esas notas operísticas más largas. O sea, la máquina va estirando y encogiendo este molde constantemente a lo largo de toda la pista de audio. Lack of fit, que es una derivación de la estadística clásica del test F. Calculan matemáticamente qué tan lejos está la realidad del sonido sucio frente a su molde geométrico ideal. Es una aproximación brutalmente metódica. Buscan la pareja completa, el principio y el final, evaluando miles de combinaciones posibles por segundo. A ver, funciona sobre el papel, sí. Ya te veo venir. Pero es imperativo poner la lupa sobre el inmenso talón de Aquiles de esta premisa metodológica. Venga, disparemos al modelo. Todo este andamiaje matemático de la matriz elástica se sostiene sobre una presuposición categórica. El algoritmo asume firmemente que, dado que trata con una fuente de sonido monofónica, absolutamente todo inicio de nota debe estar seguido de forma irrefutable por un final claro antes de que ocurra el siguiente inicio. Claro, el programa asume que una persona solo puede cantar una nota a la vez, porque solo tenemos una garganta. Y en el vacío absoluto de un laboratorio acústico o en una pista vocal de prueba completamente aséptica y aislada, bueno, esto puede sostenerse sin demasiados problemas. Sí. Pero si analizamos esto de cara a su aplicación en el mundo real, en un estudio de grabación comercial o en una grabación de un concierto en directo, la realidad acústica es inmensamente más compleja. Hay solapamientos constantes, hay reverberaciones naturales de las paredes de la sala que prolongan el sonido de una nota mientras el cantante físicamente ya está atacando la siguiente sílaba. O los típicos coros de acompañamiento que entran sutilmente por el mismo micrófono sin que nadie lo haya planeado. Se encadena fluidamente con la siguiente sin que exista ninguna interrupción real de aire, sin que la nota anterior haya terminado de desvanecerse en el espectro sonoro. Al obligar al sistema matemático a encontrar siempre, sí o sí, un cierre estricto antes de permitir la apertura de una nueva nota, el algoritmo se vuelve trágicamente vulnerable. En contextos sonoros ricos, densos y complejos, esta regla se rompe en mil pedazos, limitando drásticamente la aplicabilidad de todo el modelo fuera de entornos hipercontrolados. Entiendo perfectamente tu escepticismo, y es una observación técnica, la verdad, muy certera. La música real, la que escuchamos todos los días, es un caos acústico maravilloso, pero inmanejable. Pero, aun con esas limitaciones estructurales innegables, no podemos restar mérito a los resultados empíricos que exponen hacia el final del documento. Es verdaderamente la prueba de fuego de todo este monumental andamiaje matemático que han estado construyendo en los primeros capítulos. Bueno, analicemos esos resultados entonces. ¿A qué se enfrentó exactamente el algoritmo en esta prueba? Pues mira, para probar su teoría de forma verdaderamente rigurosa, no utilizaron una muestra pequeña o un par de frases musicales grabadas en una tarde. Tomaron una base de datos compuesta por 13 minutos ininterrumpidos de audios vocales complejos. Y ojo a esto, en esos 13 minutos hay contenidos nada menos que 1.567 inicios de notas. Y un detalle absolutamente crucial. Estos 1.567 inicios fueron anotados y verificados a mano. Tela. Escuchando milisegundo a milisegundo por 3 profesionales de la música. Es una labor absolutamente titánica, te puedes imaginar, para crear el patrón oro, la verdad absoluta, con la que comparar el rendimiento de la máquina. Sin duda, el esfuerzo de anotación humana es encomiable. Eso no se lo quita a nadie. ¿Y cuáles fueron los resultados cuando por fin soltaron al algoritmo contra estos datos humanos? Pues que el método propuesto de correntropía y selección simultánea barrió por completo a toda la competencia de la época. Alcanzó un F-measure global del 80.6%.
Para desglosarlo un poco más para los que les gusten los datos, logró una precisión del 81.1% y un nivel de recuperación, o recall, del 80.2%. Recordemos el contexto del principio. Estamos hablando de que este sistema automatizado superó aquel decepcionante 55.9% del Mirex 2012 por más de un 24% de margen neto. Es un salto estadístico gigantesco. Es innegable. Es que dejó muy atrás a otros métodos modernos y contemporáneos que se basaban en cosas como modelos ocultos de Markov, en energía espectral pura o en métricas de regularidad armónica. Celebrar un salto cualitativo de esta magnitud en un campo que llevaba literalmente años estancado intentando resolver el dichoso problema de los inicios suaves es que es, como mínimo, obligado para entender la evolución de la tecnología musical. Ya, pero esto plantea una pregunta importante respecto a la validez universal de esa celebración, ¿eh? Los números crudos son impresionantes, sí, Sí. pero si rascamos un poco la superficie y miramos de cerca la letra pequeña de esa famosa prueba de fuego, la metodología de la base de datos revela lagunas profundamente preocupantes. Lagunas que, bajo mi punto de vista, socavan seriamente la presunta universalidad del modelo acústico que están proponiendo para el futuro. ¿A qué lagunas te refieres exactamente? Porque los números parecen sólidos. Observemos la composición de los cantantes en esa muestra de 13 minutos que tanto alaban. Encontramos que utilizaron 13 voces masculinas y tan solo 2 femeninas. Vaya. Desde un punto de vista estrictamente acústico y de ingeniería de sonido, es un vacío de representación de frecuencias enorme. Es inaceptable para un estándar universal. Claro, viéndolo así, es una proporción abrumadoramente sesgada hacia los registros graves. Absolutamente. Y la pregunta técnica es evidente. ¿Cómo puede la comunidad científica afirmar que un modelo de detección vocal es robusto y es universal cuando prácticamente no ha sido entrenado ni puesto a prueba frente a las altas frecuencias? Las resonancias, los armónicos superiores y los matices tímbricos característicos de las voces femeninas o incluso de los contratenores tienen comportamientos de energía muy distintos a los de un barítono estándar. Es un punto ciego metodológico innegable. La máquina simplemente no está escuchando ni analizando la mitad de la realidad vocal del mundo. Es un apunte excelente, la verdad. No lo había pensado así. Si el filtro ERB y la optimización de Silverman se calibran mayoritariamente con registros graves durante las pruebas, es muy posible que su rendimiento caiga en picado al enfrentarse, no sé, a una soprano operística en pleno agudo, por ejemplo. Exacto. Pero ojo, que la crítica técnica a los resultados no termina en las frecuencias o en el género. Madre mía, tienes para todos hoy. A ver, es que cuando observamos los datos específicos de la detección de los finales de nota, los famosos offsets, el rendimiento del algoritmo sufre un varapalo considerable. El F-Measure, para localizar el final exacto de una voz cantada, cae de ese brillante 80.6% a un bastante más discreto 67.5%. Es una caída notable de rendimiento en la misma tarea, solo que buscando la puerta de salida de la nota en lugar de la de entrada. Y para ponerlo en la perspectiva adecuada, fíjate que los mismos autores admiten en el documento que cuando aplican este mismito método para encontrar el final de la nota de un instrumento puramente mecánico, como por ejemplo un clarinete, la precisión se dispara al 95%. Es decir, el algoritmo funciona casi a la perfección, al 95%, para encontrar el final de un instrumento de viento. Pero tropieza constantemente, cayendo al 60 y pico, intentando encontrar cuándo un ser humano deja de cantar. ¿Por qué ocurre esta discrepancia tan masiva? Y aquí, siendo rigurosamente justos con el trabajo de los investigadores de Seúl, gran parte de la culpa quizá no resida en una falla del algoritmo en sí mismo, Ah, vale. sino en la naturaleza irremediablemente ambigua de la fisiología humana. El final de una sílaba cantada no es un interruptor eléctrico que corta la corriente de golpe. Se desvanece de una forma gradual y enormemente compleja. Claro, hay todo un proceso físico de apagado del cuerpo, por así decirlo. Correcto. Interviene la disminución paulatina de la presión del aire en los pulmones. Se produce un cambio casi imperceptible y milimétrico en la tensión de las cuerdas vocales, que a veces derivan en un ligero siseo antes de parar. E incluso cuando las cuerdas vocales se detienen por completo, queda la resonancia acústica residual reverberando en la cavidad bucal y nasal del cantante. Es decir,
El sonido sigue existiendo físicamente en el aire o en el cráneo, aunque la intención consciente del cantante de emitir la nota ya haya terminado hace rato. Tal cual. De hecho, el problema es tan inherente a nuestra biología que los propios autores reconocen una anécdota que a mí me parece reveladora. Ni siquiera los 3 expertos musicales humanos que anotaron los datos manualmente en el estudio eran capaces de ponerse de acuerdo entre ellos sobre el milisegundo exacto en el que terminaba un suspiro o se apagaba una vocal sostenida. Exigirle a un modelo matemático frío que determine con certeza absoluta un evento que es intrínsecamente difuso, subjetivo y puramente humano es en última instancia pedirle peras al olmo. Es una reflexión muy, muy profunda. Y creo que este contraste entre la precisión estricta de la máquina y la tremenda ambigüedad de nuestra propia biología nos lleva perfectamente al bloque final de nuestro tiempo juntos hoy. Vamos a recapitular los grandes aprendizajes que hemos extraído de este complejo y fascinante documento, para que la audiencia que nos sigue se lleve una imagen mental clara y estructurada de esta tecnología, que tiene tela. Me parece el momento ideal para consolidar todas estas ideas. Fenomenal. Pues en primer lugar ha quedado absolutamente demostrado, tanto por los fallos del pasado en 2012 como por los retos presentes que hemos comentado, que la voz cantada es con abrumadora diferencia el instrumento más rebelde e impredecible para el análisis digital. Sin duda. Y esto es precisamente por esas envolventes de inicios suaves, los famosos soft onsets, que confunden y desbaratan a los métodos tradicionales que estaban diseñados para instrumentos mecánicos de ataque rápido. La voz humana sencillamente no obedece a las reglas de la percusión. Totalmente de acuerdo. Como segundo punto clave, debemos destacar la solución propuesta por el paper, que es la introducción de la correntropía combinada con esa optimización dinámica. A pesar de las reservas técnicas que he expuesto, que son reales, sobre su altísimo coste computacional y la necesidad masiva de poder de procesamiento, es innegable que es un enfoque brillante a nivel teórico. Sí. La técnica de ajustar la sensibilidad de esa lente matemática cada 5 milisegundos permite al sistema operar como un correlador superpotenciado. Consigue ignorar eficazmente los ruidos incidentales y centrarse en la intención musical pura subyacente en la señal de audio. Exacto. Y en tercer lugar tenemos el audaz método de emparejamiento simultáneo. Este algoritmo sale a cazar operando bajo la estricta filosofía de que todo lo que empieza tiene que acabar. Estira y comprime su plantilla hiperbólica inversa de forma incesante a lo largo del tiempo para atrapar los principios y los finales de las notas de un solo golpe. Aunque bueno, como bien has advertido durante el análisis, esta suposición estricta de que la fuente es siempre monofónica puede ser su punto más débil cuando lo sacamos del laboratorio y lo enfrentamos a pistas de audio reales, densas, reverberantes o con solapamientos vocales. Efectivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? A ver, Si nos alejamos un poco de las matemáticas puras y lo pensamos fríamente, estamos cruzando un umbral tecnológico revolucionario. Si la ciencia acústica, a través de modelos avanzados como este de la Universidad Nacional de Seúl, ya posee la arquitectura matemática exacta para rastrear, milisegundo a milisegundo, los inicios difusos y los finales inciertos de la voz humana, estamos abriendo una puerta inmensa. una puerta con ramificaciones fascinantes, diría yo. Exacto. Pensemos en ello un segundo. Si los ordenadores ya saben cómo codificar numéricamente el desvanecimiento totalmente orgánico de un suspiro, o la vacilación sutil de unas cuerdas vocales al deslizarse hacia una nota muy alta, significa que estamos a las puertas de una nueva era en la inteligencia artificial. Ya no hablamos solo de que una máquina pueda sintetizar voces planas, monótonas y robóticas para leer las noticias. Claro, no. Hablamos de que podrán inyectar esta imperfecta geometría humana, estos inicios suaves y finales ambiguos, directamente en cantantes virtuales. Al comprender matemáticamente y cuantificar nuestras propias imperfecciones biológicas al iniciar y terminar de cantar, los algoritmos de síntesis podrán replicarlas a la perfección, logrando que una IA sea totalmente indistinguible del alma humana real al interpretar una canción con sentimiento. Es un pensamiento vertiginoso. Es, sin duda, un paso de gigante para el análisis musical, pero también podría leerse perfectamente como el manual de instrucciones definitivo para lograr la clonación vocal absoluta en la industria musical del futuro. Es una perspectiva que, desde luego, invita a reflexionar intensamente sobre esa fina línea que separa el análisis tecnológico puro de la réplica sintética de nuestra propia identidad biológica. Ha sido un debate sumamente estimulante, diseccionando tanto las grandes virtudes innovadoras como las ineludibles sombras prácticas de esta propuesta técnica.
Y con esta idea provocadora flotando en el aire sobre el futuro y la posible síntesis perfecta de nuestras propias voces, cerramos nuestra inmersión de hoy. Queremos agradecer enormemente a quienes nos escuchan por habernos acompañado en esta exploración detallada, densa, pero esperamos absolutamente apasionante. Os animamos a seguir cultivando esa curiosidad insaciable, a cuestionar constantemente los límites de la tecnología y a seguir maravillándoos con la extraordinaria complejidad del mundo sonoro que nos rodea. Hasta la próxima inmersión profunda.